Venció el plazo para que Presidencia ordenara publicar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y como no se hizo, ayer el presidente del Senado, Martí Batres, lo solicitó. Con eso, los exmandatarios y sus familiares quedarán por fin sin pensión. Luego de 30 años, este jueves se oficializó el fin de la pensión vitalicia a los exmandatarios mexicanos. El presidente del Senado, Martí Batres, solicitó la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación. La ley fue reformada en septiembre pasado, prohibiendo que cualquier funcionario público reciba jubilaciones o pensiones de retiro que no estén asignadas específicamente. Ninguna norma regula que los expresidentes deban recibir una pensión. Su origen se remonta a dos acuerdos presidenciales que no tienen rango de ley. En 1976, Luis Echeverría firmó un acuerdo que otorgaba a los exmandatarios el derecho de disponer de 78 elementos del ejército para su servicio. En 1987, Miguel de la Madrid firmó un nuevo acuerdo estableciendo una pensión vitalicia para exmandatarios por el equivalente al sueldo total de un secretario de Estado, así como sus prestaciones, incluido un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores. Además, aumentó el personal de seguridad y asistencia a su servicio. De los 5 expresidentes vivos, 3 siguen recibiendo 205,000 pesos mensuales de pensión. Vicente Fox, Luis Echeverría y Felipe Calderón, que la dona a una organización que ayuda a niños con cáncer. También reciben una pensión de 102,000 pesos mensuales las viudas de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Según el acuerdo, en el primer año de viudez recibieron el 80% del total de la pensión, cifra que se reduce 10% cada año hasta quedar en 50%. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo renunciaron a ella. Aunque pierdan la pensión, los exmandatarios seguirán contando con personal de servicio. Según información obtenida por El Financiero a través de la Ley de Transparencia, Vicente Fox tiene a 20 elementos, Felipe Calderón a 19 y Ernesto Zedillo a 3. Carlos Salinas no tiene personal a su servicio. Eliminar estas pensiones fue una de las principales promesas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Punto y contrapunto. No habrá pensión entonces para Vicente Fox, no habrá pensión para Felipe Calderón y no habrá pensión tampoco para Luis Echeverría, que son los 3 expresidentes vivos que seguían cobrándola. Calderón donó un mes, ¿no? Un mes de su pensión nada más a una fundación de niños con cáncer. A ver, ¿qué pasa con ese tema? Porque hay quien podría decir, ¿qué va a hacer un expresidente joven? Por ejemplo, Peña Nieto, que se va a la presidencia, todavía siendo muy joven, ¿de qué va a vivir? ¿No? Si es que no ahorró dinero. Después de irse. Bueno, de rentar la Casa Blanca. Si debe o no un presidente que deja el cargo, sobre todo alguien joven que todavía está en capacidad productiva, que todavía puede trabajar y que no es Ernesto Zedillo para tener un cargo en Yale importante o como académico y demás, que debe o no recibir, si alguien como Vicente Fox, que pues yo no sé qué iba Vicente Fox, su fundación, dónde viene el dinero con el que todos los días trabaja, entre comillas, si ya está tratando de invertir en el próximo mercado de la marihuana y demás, pero el tema es, ¿debe o no un expresidente recibir dinero, una pensión de ese nivel? En Estados Unidos estaba checando ahorita, los expresidentes sí reciben una pensión, prácticamente que equivale al salario que tiene un ejecutivo del departamento, de una secretaría, un ministro en funciones, ¿no? ¿Debe o no, Sebastián Ramírez? Claro que no. Pues no hay recursos suficientes en este país para pagar lo más elemental. O sea, entiendo que en Estados Unidos se lo puedan pagar, pero porque el Estado norteamericano tiene recursos suficientes. Yo creo que es una gran noticia que el presidente sigue cumpliendo compromisos, el presidente electo, lo cual a mí me alegra. Y creo que respondiendo a tu pregunta concretamente, a ver, si un expresidente es joven, puede seguir trabajando, como todos los demás. Y si no, ahorita decíamos antes del corte, pues que cotice al ISSSTE, es un funcionario público. Ahora, la buena noticia para Fox y Peña es que de todas formas van a poder acceder a la pensión para adultos mayores, que se va a universalizar como cualquier ciudadano, pero sin privilegios, simplemente eso es lo que cambia. A ver, pero ¿y en qué podía trabajar alguien como Enrique Peña Nieto sin que cayera en conflicto de interés? Enrique Peña Nieto quizá no, porque no es precisamente un hombre de muchas luces, pero un hombre con más... A ver, de la Madrid dirigió el Fondo de Cultura Económica después de la presidencia, siguió trabajando para el Estado. O puedes trabajar en organismos internacionales. Michelle Bachelet dirigió en Naciones Unidas, dirigió ONU Mujeres, ahora está en el Alto Comisionado. Es decir, yo creo que un buen expresidente es una persona con muchísima formación, preparación, que puede tener grandísimos empleos en el mundo. ¿De presidente de alguna petrolera internacional? Bueno, como Calderón, ¿no? Pero
Creo que sí hay empleo para un expresidente. ¿Debe o no, Eder, recibir pensión un expresidente? Pues mira, de entrada yo creo que políticamente digo que es un mensaje correcto, ¿no? La realidad es que la ciudadanía pues está muy molesta con el actuar político de los últimos años. Por supuesto, el tema de los despilfarros económicos y demás obliga al presidente electo a tomar algunos tipos de medidas, incluso si tú quieres hasta extremas, por darles la razón, ¿no? Al pueblo de México, que está además con razón muy molesto, ¿no? Por muchas situaciones políticas. Yo sí creo que finalmente, bueno o malo, ese será otro tema, que si son corruptos o no, el obrero es digno de su salario. Ahí, por ejemplo, se ha presentado sobre otro debate al respecto de si los funcionarios públicos deberían de percibir un sueldo como tal, o deberían de ser totalmente por amor al arte. O ganar más que el presidente de la República, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el tema es que yo creo, desde mi perspectiva, que el obrero es digno de su salario, que si es corrupto o no, será otro tema. Y una cuestión de una pensión va dentro, digamos, del propio, digamos, como de los propios derechos de su salario. Sí creo que a lo mejor las cantidades son excesivas. Creo que el debate se ha centrado en otro tema totalmente distinto. Yo creo que a lo mejor como una medida, digamos, precautoria, como una medida temporal, puede ser correcto, pero de manera tajante decir, por ejemplo, ¿no? Que de tajo ya todos los que están trabajando en gobierno ya no deben de ganar, o deben de ganar menos que cualquier empresario, cualquier persona que trabaje en el ámbito privado, y no tienes derecho a pensión o algo, pues puede polarizarse en que en algún momento las personas digan, ¿saben qué? Pues ya no me meto a gobierno, ¿no? Pues simplemente no es un tema para vivir. Bueno, yo en este sentido creo que desde que salió la investigación del Instituto Fox, una gran investigación periodística, debimos de haber puesto sobre la mesa, esto ya no puede seguir pasando. Lo que yo creo que es ilógico es que Calderón mencionaba hace unos meses, es que las pensiones se reciben para que yo no tenga que ir a trabajar a una empresa. Bueno, pero de todas maneras lo está haciendo, y lo está haciendo Fox con el Instituto Fox, y lo están haciendo también las viudas de los expresidentes. Y no solo eso, o sea, creo que con esta ley que regula a los servidores públicos, las remuneraciones, creo que también se pone sobre la mesa cómo funciona la gente y la servidumbre, entre comillas, que gira alrededor de los expresidentes. O sea, es un montón de gente, 14, 15, hasta a lo mejor no es 60 tanto el trabajadores tema del de Estado. los 205,000 pesos, sino todo el equipo que trabaja todavía, el que le pagan un salario por parte, por ejemplo, el de Felipe Calderón, creo que era una cosa de no sé cuántos funcionarios con él y cuántos elementos del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Que creo que era el que tenía el mayor número Era de el que estos, tenía el ¿no? mayor número. Y el que se ha llenado la boca de decir que él dona todo su dinero y que gracias a esto los niños ya no van a tener Tomo quimioterapia, un ¿no? minuto más de este bloque para que escuchemos a Lisa también. Bueno, yo creo que el debate es políticamente importante, como ya lo decían, es un mensaje muy claro contra el tema de corrupción y de ya no mantener gastos improductivos en el Estado. Es coherente con el tema de la austeridad republicana. Yo en realidad no estoy tan segura que los presidentes se tengan que quedar sin pensiones, porque me despierta entonces el intentar ser coherente con el tema de los derechos laborales. Claro. Simple y llanamente. Creo que tiene que ver la manera en la que tú atribuyes, o sea, frente a una función desempeñada, tienes que tener ciertos derechos laborales, esos derechos laborales se te tienen que cumplir. Está en cuestión si eso incluye 78 miembros del Ejército Mexicano para la protección todo el tiempo, si incluye choferes, automóviles, bonos, seguros privados. Coches blindados. Yo creo que eso no, efectivamente eso puede parecer un exceso, y me parecería más importante quizás regular las posibilidades del conflicto de interés post funciones. Que el tema de la pensión. Eso está buenísimo. Va a ser un tema del que también vamos a seguir discutiendo. Pero vamos a una pausa y al regreso el Tren Maya, el proyecto que va a abarcar a 5 estados y la posibilidad de una consulta. Regresamos a Punto y Contrapunto.